diuréticos y antiinflamatorios. Ok. Perdón. Existen dos grandes grupos de analgésicos. Un primer grupo son los denominados analgésicos opiáceos y otro grupo son los analgésicos no opiáceos. El mecanismo de acción de los analgésicos opiáceos, ¿sí?, es el depresor del sistema nervioso central, es decir, deprimir, bajar toda la función del neuroeje, del sistema nervioso. Y en esa medida que bajan todas las actividades del sistema nervioso, pues se va a bajar todo lo que es la parte, primero, toda la parte sensitiva, toda la parte motora, ¿sí? Y segundo, todas las actividades, las otras actividades que el sistema nervioso actúa. Principalmente, ¿cuál? Recuerden que a nivel del bulbo raquídeo está el centro regulador de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de la tensión arterial. Entonces, esas funciones también se van a disminuir. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Hombre, el disminuir la actividad sensitiva y motora del sistema nervioso, pues todo lo que es la parte de la sensibilidad somática general va a bajar. Todo lo que es la percepción de tacto, presión, dolor, temperatura y propiocepción va a bajar con los derivados, con los analgésicos opiáceos. Y además de eso, pues también la parte motora, ¿sí?, se va a disminuir. Los movimientos en estos pacientes pues van a ser más lentos, van a ser movimientos de repente torpes, y la función del tallo también se va a disminuir. Entonces se le va a disminuir la frecuencia cardíaca al paciente, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial se le van a disminuir al paciente, ¿sí? Analgésicos opiáceos. Ese era el mecanismo de acción. Segundo grupo, los no opiáceos, que es la gran mayoría de analgésicos que nosotros conocemos. Resulta que nosotros tenemos en nuestro cuerpo un ácido que se llama el ácido linoleico. Ese ácido linoleico, frente a cualquier proceso agresivo, llámese un microorganismo, llámese un trauma, un golpe, algo que le genere a los pacientes que vaya a desencadenar eso en un dolor, en una inflamación y en una hipertermia, ese ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico, ¿sí? Ahora, ese ácido araquidónico por dos vías, una vía que se va a llamar la ciclooxigenasa y otra vía que se va a llamar la lipoxigenasa, va a formar unos mediadores de la respuesta inflamatoria. ¿Cuál de esas dos vías es la más importante o es la a través de la cual se genera más dolor, más mediadores para el dolor, la inflamación y la hipertermia? La vía de la ciclooxigenasa. Entonces, el ácido araquidónico, por acción de esta enzima, la ciclooxigenasa, va a formar dos prostaglandinas, la prostaglandina G y la prostaglandina H. Esas dos prostaglandinas son precursores de la respuesta inflamatoria. Sobre estas dos prostaglandinas actúa otra enzima que se llama la tromboxano sintetasa y hace que esas dos prostaglandinas, la G y la H, empiecen a producir otros elementos que son la tromboxano A2 y B2, el HHT, la prostaglandina D2, E2 y F2. Todos estos son los responsables de todas las alteraciones bioquímicas y tisulares que ocurren en una inflamación. Entonces, por acción de estos elementos, de estos precursores, es que se produce la inflamación, se produce el dolor y se produce la hipertermia, ¿cierto? Y la otra vía, que ya es en menor proporción, la lipoxigenasa me convierte el ácido araquidónico en otros dos precursores, que es el ET y el PT, que también ellos van a desencadenar inflamación, dolor e hipertermia, pero muy poco.
muy mínimo. Esa es la principal vía. Entonces, los otros analgésicos, los no opiáceos, su mecanismo de acción es inhibir esta enzima, inhibir la ciclooxigenasa, la inhibe. Entonces, si no hay ciclooxigenasa, pues no se van a formar estas dos prostaglandinas. Si no hay estas dos prostaglandinas, pues no se pueden formar estos precursores. Esa es la manera como esos analgésicos van a actuar. ¿Listos? Bueno, entonces ya habiendo visto los mecanismos de acción, veamos los medicamentos. Entonces pasemos primero con los, pasemos primero con los derivados opiáceos, donde tenemos como principal medicamento la morfina, muy conocida por todos nosotros, la morfina y todos sus derivados, ¿sí? Esa morfina produce 3 metabolitos, que son las encefalinas, las endorfinas y las dimorfinas. Estos metabolitos son los responsables de bajar la actividad del sistema nervioso, esos 3 metabolitos, ¿sí? Bueno. Tenemos, esto ya lo vimos, o sea, cuál era el mecanismo de acción y las complicaciones que se pueden llegar a presentar. Tenemos algunos medicamentos. El sulfato de morfina, que se usa mucho en enfermedades terminales como un analgésico potente, ¿sí? La codeína, usado mucho para la tos. La codeína, un jarabe es la paracodina, ¿sí? ¿Qué otro medicamento de pronto ustedes han visto mucho? El tramadol, el clorhidrato de tramadol, ¿sí? Se usa mucho en dolores fuertes, sobre todo en ortopedia, cirugías de ortopedia, se usa mucho el clorhidrato de tramadol. ¿Qué otro? El propoxifeno, la meperidina, lo usamos mucho en urgencias para bajar la fiebre. Esas fiebres refractarias, es decir, esas fiebres que no, uno le da al paciente acetaminofén, ibuprofeno y la temperatura desciende muy poco y al ratico otra vez está ese pacientico a los 15, 20 minutos post tratamiento, está otra vez ese paciente encendido en fiebre, entonces manejamos la peperidina, ¿cierto? Bueno. ¿La metformina también entra ahí o es? No, metformina es para diabetes. Bueno. Muy bien. Pasemos ahora a los analgésicos no opiáceos. Estos analgésicos no opiáceos a su vez se dividen en 2 grandes grupos: los no opiáceos no ácidos y los no opiáceos ácidos. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de metabolismo, de biotransformación a nivel hepático, estos medicamentos producen unos metabolitos que, como el nombre me lo indica, o son ácidos o no son ácidos. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues la gastrolesividad, que van a ser irritantes de la mucosa gástrica, ¿sí? Empecemos con los analgésicos no opiáceos no ácidos, ¿sí? 2 conocidos por nosotros, el acetaminofén y la aril-2-butanona, ¿sí? Muy utilizados por nosotros, ¿verdad? No sé por qué la gente no le tiene tanta confianza al acetaminofén, ¿no? Tal vez digo yo porque se le ha dado un uso muy indiscriminado, ¿verdad? Pero el acetaminofén, digamos, es bastante antipirético y es bastante antiinflamatorio. De repente la acción analgésica es un poco baja, ¿sí? En aquellos pacientes que de pronto, como dicen por ahí, ¿para qué va a ir uno a la EPS? Le van a acetaminofén. Pues le damos para que el paciente salga contento el aril-2-butanonas, que es el mismo acetaminofén. O sea, tiene el mismo mecanismo de acción, ¿no? ¿Sí? Bueno. Como engaño, nada. Sí. Pero ese se llama, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Ese efecto. ¿El placebo? Efecto placebo. Uno llega y les da, como no conocen el paraminofenol, no conocen la aril-2-butanona, les hace efecto. Bueno, doctor, no lo ve después. No, buenísimo el medicamento que usted me envió, doctor. Buenísimo. Y es lo mismo. Y era el mismo acetaminofén. ¿Cierto? No. Bueno, muy bien. Pasemos ahora a los analgésicos no opiáceos ácidos, que es quizás el grupo más nutrido que nosotros tenemos. Este a su vez tiene subgrupos. El primer subgrupo se llama los AINES.
¿sí? Que significa antiinflamatorios no esteroideos. A su vez, dentro de los AINES tenemos otros subgrupos. El primer subgrupo que tenemos es el de los salicilatos, ¿sí? El de los salicilatos. Aquí, ¿a quién tenemos dentro de este grupo de salicilatos? Pues tenemos la aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿sí? Principalmente. Gran desventaja de este grupo que vamos a ver de aquí en adelante, son ácidos. Y uno de los principales efectos secundarios es la gastrolesividad, gastritis. Hay que tener mucho cuidado. Aunque ya muchos laboratorios, en aras de evitar que de pronto los médicos no frenáramos por enviarle este tipo de medicamentos a pacientes que tienen antecedentes de gastritis, entonces ya ahora han sacado muchos de estos fármacos que vienen con una cubierta entérica. Entonces esa cubierta entérica lo que hace es proteger la mucosa gástrica, entonces se disminuye, no se aniquila, se disminuye la gastrolesividad, ¿cierto? Bueno, seguimos dentro de los AINES, otro subgrupo, los derivados del ácido propiónico, también conocidos por nosotros, donde tenemos el archifamoso ibuprofeno, el naproxeno y el fenoprofeno, quizás son los más utilizados, y yo me atrevería a decir más que ibuprofeno y naproxeno, son los más usados. Pero también el ketoprofeno lo usamos, el suprofeno, el indoprofeno, el flurbiprofeno, cualquiera de ellos son muy buenos, ¿sí? Ventaja que tienen este grupo, los derivados del ácido propiónicos, que son muy buenos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, ¿sí? Son muy buenos. Seguimos dentro de los AINES con los derivados del ácido acético. Aquí tenemos el diclofenaco, tanto el diclofenaco sódico como el diclofenaco potásico. El ketorolaco también es muy bueno. La indometacina, bueno, primero hablo de estos de acá, bueno, todo el grupo en general. Para mí, quizás ese es el grupo más gastrolesivo que hay, ¿sí? Produce mucha gastritis. Entonces, una recomendación es que este grupo, ¿sí? Los derivados del ácido acético, no lo podemos o no lo debemos manejar por periodos de tiempo prolongados, largos, por la gastrolesividad. Manejarlo, lo recomendable que dicen algunos libros es máximo si la persona no tiene antecedentes de gastritis, 5 días, si la persona tiene antecedentes de gastritis, 3 días nada más, y después ya le he controlado mucho la inflamación, el dolor, pues pasamos a otro medicamento, ¿cierto? Para mí en el hospital he visto mucha perforación de úlcera gástrica por el diclofenaco sódico, mucho. Porque ¿cuál es el problema? Que estos son medicamentos de venta libre, ¿sí? Entonces el pacientico que lo operaron de, bueno, o lo que sea, el pacientico entonces va a la farmacia, aplíqueme un diclofenaco, de manera indiscriminada. A veces se aplican más de la dosis, y es cuando llegan pues con esas perforaciones de úlceras gástricas impresionantes, que los pacientes terminan en laparotomías exploratorias tenaces. Entonces hay que tener mucho cuidado con este. La indometacina es muy buena, muy potente. Anteriormente, estoy hablando de unos 15 años hacia atrás o más, la indometacina era de venta libre. Y entonces, lo que les comento, había niñas que para los cólicos menstruales indometacina, que me duele una uña indometacina, un dolor de cabeza indometacina, y se sobredosificaban, y muchos pacientes empezaron a hacer gastritis medicamentosas secundarias a la indometacina. Entonces, gracias a Dios, digamos que como que la FDA se dio cuenta que ese problemita que se estaba presentando a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, y entonces sacaron la legislación de que la indometacina solo intrahospitalaria. Es que ha sido una bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad a nivel intrahospitalario de controlar el uso de la indometacina, ¿sí? Y no que sea como tan indiscriminadamente. Profe, también digamos ese diclofenac con spray también es... No, ya es más tópico, ¿no? Entonces no tiene tanto problema. Y finalmente, dentro de los AINES tenemos los derivados del ácido enólico, los oxicam, ¿sí? Perdón un momentico, que es que la Alenis
Los derivados del ácido enólico tenemos los oxicam, donde tenemos el piroxicam, el tenoxicam, ¿sí? El meloxicam son muy buenos a nivel ósteo. Pacientes con artritis, pacientes con artrosis, pacientes con de pronto para manejo ambulatorio postquirúrgico, ¿sí? Son muy buenos. Recomendación: el medicamento es bastante nefrotóxico, bueno, bastante no es nefrotóxico, entonces también se recomienda máximo por 8 días el consumo, ¿sí?, de este medicamento, pero son muy buenos. Bueno, preguntas. Profe, el ibuprofeno, ¿verdad que daña el riñón? Todos los medicamentos son nefrotóxicos. De estos analgésicos, todos son nefrotóxicos y hepatotóxicos. Es más agresivo el ibuprofeno que el acetaminofén. Sí, claro, porque es ácido. Profe, ¿qué diferencia hay de Dex y ibuprofeno? Son derivados del ibuprofeno. Cogieron la molécula, los laboratorios cogieron la molécula del ibuprofeno y los químicos farmacéuticos le cambiaron, le movieron por acá bioquímicamente y le pusieron un radical de no sé qué, o se lo movieron o le quitaron y ya sale otro medicamento, ¿sí? Pero la molécula madre es el ibuprofeno, ¿sí? Bueno, el segundo grupo tenemos que son los fenamatos, donde tenemos acá los más usados en nuestro medio es el ácido mefenámico y meclofenámico, muy buenos, muy potentes, ¿sí? Intrahospitalario, ¿sí? De manejo intrahospitalario, ¿verdad? Bueno. Y el tercer grupo tenemos, que es el grupo más reciente, tenemos que son los ICOX-2, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Esos son los más recientes, pero hablo de recientes, llevan en el mercado por ahí unos 15, 18 años, ¿sí? De pronto ustedes los conocen, el Celecoxib, el Etoricoxib y el Lumiracoxib, muy buenos también, muy potentes para problemas osteoarticulares, para postquirúrgico, ¿sí? ¿Qué más? Postraumático también son buenos estos medicamentos, ¿verdad? Son más potentes quizás que los propios AINES, ¿sí? Son más potentes. ¿Cuál es el inconveniente? Se podría decir que son un poquito cariñositos, ¿sí? No mucho, pero sí más o menos. Pues a comparación de un ibuprofeno, de un naproxeno, de un acetaminofén, de un tenoxicam, pues estos son más costositos, ¿sí? Bueno, muy bien, ok. Preguntas.